A veces los lugares más bellos de la tierra esconden los secretos más espeluznantes. Y los espacios que han sido concebidos para el disfrute terminan siendo una trampa mortal para los desprevenidos. Tequendama, Colombia. El Hotel del Salto fue uno de los más lujosos de Bogotá. Su ubicación junto a la imponente cascada lo transformaron en un espacio de reunión de ricos y famosos. Sin embargo, el hotel debió cerrar sus puertas para siempre, intentando detener la serie de muertes que lo atormentaba desde hacía décadas. La historia del Hotel del Salto del Tequendama inicia en 1912. Un lugar de lujo, era un lugar en donde, digamos que la aristocracia de Bogotá querían estar en ese lugar. Era un lugar de la élite, pero que entró rápidamente en profunda decadencia. Empieza a ganar fama de ser el lugar del Salto de los Suicidas o el Hotel de los Suicidas. El lujoso hotel se erige sobre un acantilado que le da origen al Salto de Tequendama, que en lengua chibcha significa el que se precipita hacia abajo. Será por eso que muchas de las personas que frecuentaban el hotel y sus inmediaciones culminaron su vida arrojándose al vacío. Hay un sendero que conduce exactamente del hotel a la peña o a la piedra de donde se tiran las personas. Esta piedra poco tiempo después fue conocida como la Piedra de los Suicidas. Se calcula que la caída es de unos 6 segundos desde ese punto y se lo lleva el río. No solo buscan la muerte, sino buscan no ser encontrados. En 1990 se tomó la decisión de cerrar el hotel para impedir que la gente se acercara al acantilado, pero fue imposible evitarlo. ¿Qué hay en ese sitio que atrae a los desesperados? ¿Por qué tantas personas lo eligen para terminar con su vida? Se siente una opresión, se siente una energía muy fuerte, negativa, que lo absorbe, que lo domina a la persona. Donde la gente entra normal, va caminando, va explorando, va teniendo un encuentro con la naturaleza y en un momento dado sienten la necesidad de suicidarse. Como si la misma fuerza del agua te jalara, te atrayera hacia la base de la cascada. Podría ser una energía tan poderosa como para afectar incluso a quien no tenga deseos de suicidarse. Existe una leyenda de que las almas de las personas fallecidas en el Salto del Tequendama siguen vagando. Como ellos están prisioneros en ese lugar y ellos no sienten paz, la única forma es que haya otra persona que los venga a reemplazar. O sea, que otra persona se vuelva custodio de ese lugar para ellos poder ir a descansar. Son las almas en pena de los propios suicidas los que atraen a otros desesperados para que terminen su vida en el Salto del Tequendama. Y son a su vez estos los que buscan más víctimas para que los reemplacen, formando así un círculo interminable. Ya no solo se suicidaban personas, sino que caían gente que parecían ser devoradas por las energías malditas del lugar. Se pregunta uno, ¿qué hay en el fondo de ese lugar? ¿Qué es lo que atrae a las personas a ese punto? ¿Yo sería capaz de hacer eso? América no es un mundo nuevo, como alguna vez fue llamado por los conquistadores europeos, sino una tierra ancestral cargada de lugares místicos, enigmas milenarios y rincones majestuosos, pero inexplicables. Uno de los libros más antiguos del mundo. En ella se narra sobre ángeles, demonios, posesiones y exorcismos. Todas historias que para muchos son producto de la ficción o serán verdad. Ciudad de México, año 2020. Lindsay mantiene una vida normal. Sin embargo, asegura que tiempo atrás estuvo poseída por un demonio
y que un exorcista logró salvarle la vida. Empecé a presentir que me hacían daño, mucho daño. No sabía de dónde venía el daño. Yo nada más sentía. Pero, ¿realmente una persona puede ser poseída por una energía maligna? Esto funciona similar a lo que es un sistema inmunológico. La persona que es más débil de un sistema inmunológico es la que tiene mayor capacidad de recibir un virus o una bacteria. Alguien que es muy débil energéticamente también es el que está más sensible a poder recibir este tipo de espíritus malignos. El poseído empieza a vivir los síntomas. De pronto él sentirá angustia y no saber por qué. Y la persona se empieza a angustiar porque empieza a decir, ¿qué me está pasando? Normalmente los poseídos empiezan, por ejemplo, teniendo sueños especialmente tenebrosos. Empiezan a ver a esas entidades oscuras en sueños. Empecé a tener sueños, cada vez era más lucha con ellos. Amanecía con hematomas en todo el cuerpo, amanecía con rasguños, con golpes como si me pegaran fuerte. Había días que no me levantaba, entré en depresión, me mandaron con psiquiatra, con psicólogos, estuve hospitalizada. De hecho, hubo un intento de suicidio. Y empecé a entender que yo tenía que buscar ayuda. Lindsay entró en contacto con Eric Soham, un reconocido exorcista mexicano. Un exorcista es una persona que está preparada para poder liberar a una persona de un espíritu opresor. Lo que quiere decir exorcizar, sacar de, liberar de. Existen varios rituales, el menor, el mayor, para poder ayudarse en el exorcismo como tal. Pero eso ya lo va desarrollando y lo va midiendo y lo va trabajando el exorcista ya en su campo específicamente. Se necesita conocer bien las técnicas porque estos espíritus atacan justamente al que los va a exorcizar. Es el enemigo número uno, ¿no? Lo primero que hace es, cuando tú te arrimas, correrte, decirte y jurarte un montón de cosas para que te largues, lárgate de aquí, groserías y maldiciones y todo eso. Uno debe de seguir. Si tú lo escuchas, empiezas a caer en el garlito de su juego. Entonces yo los escucho, pero no les hago caso, pero sí los estoy escuchando. Es una guerra física, energética, mental, espiritual. Eric Soham estudió el caso de Lindsay y decidió intervenir de inmediato. Primero hay que hacer algún estudio y hablar con la persona para poder determinar si lo que tiene es una posesión o tiene algún tipo de patología como esquizofrenia o alguna otra cuestión. Pero en este caso particularmente, el que estaba realmente era el demonio. Decidimos hacer el exorcismo. Teníamos sesiones cada semana y cada semana que teníamos una sesión era una sesión muy dura. Generalmente acabábamos prácticamente luchando en el demonio y yo. Era una lucha, era peleas. Yo despertaba cuando ya eran 3, 4 personas que lo ayudaban, que lo apoyaban, porque no podían conmigo. Yo pesaba 53 kilos y no podían conmigo. No podíamos sacar al demonio como tal, estaba muy arraigado porque habían personas que estaban trabaje. Y llegó el momento en que él me pidió algunas cosas y yo dije, bueno, hay cosas que yo no puedo darte. Ahí sí, yo no puedo platicar esa parte porque no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que me poseyó el demonio porque se me puso gordo aquí. Escuché cuando empezó a salir su voz. Llegó el momento que ya llegamos a una conclusión, a un arreglo prácticamente, y en ese momento me dijo, ahora agárrala porque voy a salir. Entonces la tomé del talle de un brazo y él se salió y ella se desvaneció. En ese momento ella reaccionó y fue cuando se dio cuenta que estábamos ahí. ¿Realmente existen los demonios? Y de ser así, ¿es posible removerlos de un cuerpo a través de un exorcismo? En el caso de los posesos, la mayor parte de los casos que yo he visto, muchas de estas personas en general padecen algún tipo de trastorno psiquiátrico. Si nosotros echamos mano de la psicología moderna, nos va a decir
que estamos ante casos de histeria. Una persona que tiene una enfermedad, que es la histeria, y por eso hace cosas que aparentemente nos asustan. La medicina dice que cerca del 95, 96, 97% los casos de personas que creen ser poseídas, que creen que tienen un demonio por dentro, son problemas mentales, que no hay ningún demonio, no hay nada. Pero entonces usted ahora dice, y el 3%, 4% restante que la medicina dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es? El gran misterio de esto es que cuando el ser humano empieza a escribir hace más de 5.000 años, se nos habla de una batalla eterna entre luces y sombras, entre ángeles y demonios. Una batalla donde el ser humano está en medio, donde somos espectadores de una realidad ancestral que no comprendemos, pero que es una realidad ancestral que llega hasta nuestros días. Se suele decir que cuando algo es mentira, el tiempo termina por hacerlo desaparecer. Sin embargo, las historias de demonios y posesiones existen desde hace siglos y continúan vigentes en nuestros días. ¿Será esa la comprobación de que estamos ante algo real? Pertenecen a las entrañas de la tierra y que nunca deberían ser encontrados. Porque cuando los hombres consiguen extraerlos, el caos y la muerte se precipita sobre ellos. Zacatecas, México, 1840. El siglo XIX es conocido, entre muchas cosas, por ser uno de los períodos de la famosa fiebre del oro. Hombres de todas partes se trasladaban a las montañas del centro norte de México y sur de Estados Unidos con la esperanza de encontrar una veta de oro que los hiciera millonarios. Algunos pocos lo lograron, mientras que muchos perdieron la vida en el intento y desataron tragedias que hasta la actualidad no tienen explicación. Y en efecto, había dos jóvenes que soñaban con hacerse ricos. Misael convence a su amigo Gildardo y un buen día deciden emprender una aventura hacia esa zona del norte de la ciudad de Zacatecas, donde desde el siglo XVI se habían descubierto riquísimas vetas, sobre todo en oro. En total fueron 5 días que estuvieron buscando el oro hasta que ubicaron un punto, un lugar, un sitio donde encontraron algo. Misael y Gildardo encontraron una misteriosa cueva. Lo que hallaron dentro cambiaría para siempre su vida y la de todo su pueblo. Los compañeros dentro de la caverna comenzaron a picar la piedra. De pronto descubrieron una piedra bastante extraña, color negro azabache. En su interior se encontraba una veta de lo que parecía ser oro. Y pues se emocionaron bastante porque creyeron que con eso se iban a hacer muy ricos. Ellos extrajeron la piedra, se la llevaron al campamento para analizarla, para estudiarla, saber qué era lo que tenía en su interior, pero descubrieron que esa veta no era de oro. Hay unas piedras que tienen ese color del oro, pero que precisamente no se trata de ese metal, y se le conoce como el oro de los tontos, que es pirita. Cuando se dan cuenta que la piedra no vale nada, bueno, pues lo que hacen es simplemente sacarla y utilizarla para afilar los cuchillos. Pero algo terrible ocurrió esa noche. Un pastorcillo descubrió los cadáveres de estos dos jóvenes junto a la piedra. Lo que ocurre es de que entre ellos realmente se lastimaron, hubo una intensa pelea y a la fecha todavía se desconoce cómo se pudieron provocar tantas heridas en sus cuerpos. ¿Qué podría haber alterado tanto a Misael y Gildardo como para cometer actos tan horrorosos? Probablemente si buscamos alguna evidencia científica, la respuesta pueda ser que fue un envenenamiento.
A lo largo de la historia se ha asegurado que era por la pirita, que es esta piedra, este mineral, que se encontraba en la parte interna y que al momento que se friccionaba se producía una especie de gas. Bueno, parecía que la gente enloquecía, la gente se ponía muy agresiva. Sin embargo, lo inexplicable es que uno de los descubridores de los cuerpos de Misael y Gildardo encontró entre sus pertenencias la piedra. Se la llevó al pueblo tratando de venderla. Quien compró la piedra la llevó a su casa y la utilizó para afilar sus cuchillos. Tiempo después ocurrió que esta persona asesinó a su esposa, la apuñaló hasta matarla. Asesinó a su esposa y se corta el cuello. Una persona de una familia acomodada y no se ha logrado entender. De inmediato, las autoridades de Zacatecas encontraron un patrón en las últimas muertes del pueblo. La piedra negra en la que los 3 asesinos habían afilado sus cuchillos. Pareciera que al momento que se afilan los cuchillos, la gente enloquecía. Y siempre con un mismo patrón. El patrón que seguían era que empezaban a escuchar voces. Hay espíritus que toman lugares, así como la piedra negra, y son espíritus bajos, son espíritus violentos. Los espíritus que hacían referencia a que si iban a recibir todo el dinero, que si la otra persona lo iba a compartir, que si no lo iba a compartir. Es decir, pareciera que juegan un rol muy importante esos espíritus custodios de los grandes tesoros. Las autoridades cayeron en desesperación. No sabían qué hacer con la piedra ni se querían hacer cargo de esta, por lo que el nuevo plan fue pedir ayuda al sacerdote local. Se reúne el gobernador Jesús Arechiga con el obispo de la diócesis de Zacatecas, Fray Buenaventura Portilla y Tejeda, para que a través del agua bendita, a través de las oraciones, la pudieran llevar hasta un lugar que solamente él supiera cómo y en dónde quedaría, para que nadie en las generaciones futuras volvieran a tener contacto con esta piedra. Y esa fue la última vez que los pobladores de Zacatecas vieron la piedra negra. ¿O no? Las personas que viven cerca de la Catedral de Zacatecas, en lo que se conoce como el Callejón del Ángel, muchas veces han contado que por las noches se suelen escuchar ruidos en esa calle. Algunas personas incluso dicen que han visto salir humo de la piedra. También ocurre sin que haya nadie cerca, la campana chica que está ubicada arriba de la piedra, se ha escuchado sonar. ¿Continuará vigente la maldición de la piedra negra de Zacatecas? ¿Volverá a caer sobre quien alguna vez se atreva a tocarla? La codicia por un objeto convierte a los residentes de un pueblo en asesinos a sangre fría. El desierto peruano ocultó durante siglos a un rey que maldecirá a quienes no honren su nombre. Un antiguo ritual podría ser el inicio de un enigma que se cobrará decenas de vidas. Un barco alemán llega a Brasil con una misión secreta, pero termina envuelto en una tragedia cuyo responsable es el mismísimo Adolfo Hitler. El oro es el detonante de las maldiciones más poderosas y duraderas del continente. Dinero, oro, piedras preciosas. La promesa de fortuna ha fascinado a todos los hombres y culturas desde el origen de la humanidad. Muchos de estos tesoros ocasionan a quienes intenten poseerlos un destino de locura y tragedia. ¿Existen los tesoros malditos? Y de ser así, ¿podrían esas maldiciones perdurar durante milenios? ¿Y podrían estas llegar hasta nuestros días? Ciudad de México, 13 de marzo, 1981. Un grupo de obreros se encontraba realizando una excavación en el área norte de la Alameda Central, cuando de repente, una de las palas chocó contra algo
Lo que hallaron sería la confirmación de un misterio que se había iniciado 4 siglos antes. En el año 1519, cuando Hernán Cortés y su ejército llegan hasta Tenochtitlan, reciben el permiso de Moctezuma de alojarse en el palacio de Axayacatl. Ellos querían construir un altar cristiano, en principio querían hacerlo en el Templo Mayor, pero Moctezuma se niega y dice que lo hagan en el palacio donde están alojados. En el transcurso de esa obra, Alonso Yáñez encuentra una pared que estaba tapiada. Deciden tirarla abajo para ver qué había detrás y, según el cronista Bernal Díaz del Castillo, se encuentran con gran cantidad de joyas, de oro y otras muchas riquezas. Los españoles decidieron reclamar ese tesoro en nombre de la corona y mandaron a fundir todas las piezas de oro en tejos de 2 kilogramos. Al momento que ellos lo toman, al momento que ellos corrompen esa armonía que había en ese lugar, desde luego que la gente enardeció, y desde luego que hubo indignación. Que hay que recordar que el oro es enviado por el dios Tonatiuh, que ese oro solamente era para unas cuantas personas dentro de la sociedad mexica. Que los españoles robaran el tesoro de Moctezuma o decidieran llevárselo implicó que desde el punto de vista de los mexicas se desatara una maldición. Se piensa, se cree que los antiguos sacerdotes de Tenochtitlan lanzaron una maldición contra los españoles para que no pudieran robarse ese tesoro, ya que era una ofensa muy grande para ellos. Con el paso del tiempo, la relación entre españoles y mexicas fue cada vez más tensa. Para 1520, Moctezuma había fallecido y la ciudad de Tenochtitlan se encontraba sitiada por el ejército local. ¿Sería ese el comienzo de la maldición supuestamente arrojada sobre el oro sagrado? Tras una semana, acosados por los guerreros mexicas que estaban a punto de invadir ya el palacio en el que se refugiaban los españoles, deciden huir, cargar todo el oro que pudieron. Hernán Cortés ordenó que se tomara solo la parte de tejos de oro que le correspondía a la corona y permitió que los soldados se repartieran el resto entre ellos. Luego, abordaron los botes que los trasladarían al otro lado del lago Texcoco. El momento que iban los soldados saliendo con la carga de este metal, comenzaban a hundirse. Y ellos se aferraban a los tejos de oro, se aferraban a las joyas, pero porque no querían dejar absolutamente nada. Y eso fue lo que provocó que muchos de ellos murieran. De manera catastrófica, no perdieron muchísimos hombres. Es muy importante porque en un momento dado es la única victoria de los mexicas sobre los españoles, ¿no? La noche triste, bueno, noche victoriosa para los mexicas, ¿no? ¿Habrá sido esa victoria facilitada por la supuesta maldición arrojada sobre el tesoro de Moctezuma? ¿Continuará vigente ese conjuro en los tejos de oro? Ese tejo de oro encontrado en 1981 que causó un gran revuelo en la República Mexicana, ¿qué pasaría si en este momento alguien lo robara? Yo creo que esa maldición nuevamente saldría a flote, porque es un objeto que está cargado de mucho sufrimiento. ¿Realmente existen los maleficios? Y de ser así, ¿podrían mantenerse vigentes durante siglos? Las maldiciones desde los tiempos más antiguos tienen un poder de transferir una fuerza negativa a los demás. Maldecir viene de conjurar, viene de invocar, viene de desear el mal. ¿Se puede transmitir un pensamiento, una carga a alguien a distancia siempre y cuando tenga una carga afectiva suficientemente intensa? Porque carga afectiva es que yo transmito una carga de amor, por supuesto, pero carga afectiva también es que yo transmito una carga de odio, de bronca, de deseo de destruir al otro, con lo cual se estaría concretando la idea del maleficio. Entonces, ¿pueden las maldiciones durar siglos? La respuesta podría estar escondida en el interior de uno de los bosques más impenetrables del mundo. En 1525, Atahualpa viaja a encontrarse con Francisco Pizarro junto a un séquito de 5.000 incas. Cuando llegan, tienen este encuentro. Obviamente, Francisco Pizarro le pide que le rinda obediencia al rey.
Atahualpa se niega, y es ahí cuando los incas son emboscados, terminan 2000 asesinados y Atahualpa es apresado. Atahualpa es capturado y es llevado a una habitación que se va a llamar después la habitación del rescate. En ese lugar, Pizarro va a visitarlo. Pasan noches enteras hablando. Muchos creen que hasta se vuelven amigos. Fue durante esas veladas que Atahualpa advirtió la gran fascinación que Pizarro y el resto de españoles demostraban por las piedras y los metales preciosos. Y entonces se le ocurrió una idea para comprar su libertad. Atahualpa no era cualquiera, había sido educado entre la élite del Cusco. Entonces, al verse atrapado, va a decirle a los españoles: estoy aquí y les voy a dar todo lo que ustedes quieren, y ustedes quieren oro. Les voy a dar todo el oro que alcance a acumularse en esta habitación hasta donde yo levante la mano. Atahualpa levanta la mano, los soldados hacen una marca en la pared y el conquistador español acepta. Desde todo el imperio inca viajan llamas cargadas de oro y plata. Ese cuarto medía 12 metros por 7. En ese lugar cabían 170 metros cúbicos de oro y 340 metros cúbicos de plata. El rescate al día de hoy equivaldría a 1.200.000 millones de dólares. Sería el rescate más importante de la historia. La codicia de los españoles era insaciable. Sin embargo, la decisión que Pizarro tomó desataría una de las maldiciones más duraderas de Latinoamérica, que se ha cobrado vidas incluso siglos después. Pasan los días, pasan los meses, el cuarto no se llenaba. Entonces Pizarro empieza a sospechar que sea una trampa de Atahualpa para en ese tiempo reunir a su ejército y destruirlo. ¿Qué decide hacer Pizarro? Lo asesina a Atahualpa. Lo colocan en la mitad de la plaza y lo ejecutan. Su sangre, la sangre de un hombre real, de un hijo de Inti del Sol, se riega sobre toda la plaza. Y ese secuestro terminó en la muerte del emperador, en la muerte del dios inca, en la muerte del imperio incaico. El general Rumiñahui era el hermano de Atahualpa. En ese momento estaba dirigiéndose a Cajamarca con un cargamento que, decían los pobladores, ni 1000 hombres podían llevar. Estamos hablando de 750 toneladas de oro. Al enterarse de la muerte de su hermano, Rumiñahui decide esconder el tesoro en un lugar cercano a Quito. Claramente lo hace por dos motivos. Primero, para que nunca fuera descubierto. Y después, echa una maldición para vengarse por la muerte de su hermano emperador. La familia de Luis Felipe se ha dedicado durante generaciones a intentar recuperar el tesoro perdido de Atahualpa. El tesoro de Atahualpa está en los Yanganates. Tenemos ya localizado el punto y estamos sencillamente consiguiendo el soporte tecnológico para poder hacer esa última expedición para extraerlo. El tesoro sí podría decirse que está maldito porque mucha gente de mi familia ha muerto allá adentro tratando de buscarlo. No solo de mi familia, sino gente que trabaja para nosotros, que mueren por causas bastante extrañas y dramáticas. Aparte de que antes de nosotros, pues mucha gente también trató de encontrarlo y todos, de alguna u otra manera, encuentran una muerte trágica, adentro o afuera de los Yanganates. Pero si el tesoro está maldito, ¿por qué alguien querría hallarlo? Considero que si Atahualpa estuviera sentado aquí escuchando las razones por las que queremos encontrar el tesoro, estaría coincidiendo conmigo de que ese tesoro tiene que regresar a las manos del pueblo al que le pertenece. Los mexicas, los incas y casi todas las culturas antiguas consideraban al oro como un elemento divino. Pero, ¿por qué? Sin duda las sociedades mesoamericanas tuvieron el oro como elemento de poder y riqueza. Tal vez lo asociaron también con el sol por su energía y fuente de luz y vida. Y muchas culturas se dieron cuenta de esto. Por ejemplo, los egipcios lo consideraban que era la carne del sol.
Los aztecas, por ejemplo, el excremento del sol. Aquí en el Perú también ocurre algo muy similar, ¿no? Lo llamaban, por ejemplo, la sangre del sol, el sudor del sol, incluso las lágrimas del sol. Entonces, los antiguos le dieron tanta importancia al oro porque su brillo les recordaba al sol, ¿o podría existir otra explicación? El oro, per se, no sirve casi para nada, pero sirve para todo, porque para los antiguos servía para comunicarse con los dioses. Las diferentes culturas de este continente sobre todo le dan muchísimo valor al oro por su asociación que tiene con lo sagrado. Ven en el oro algo que está directamente relacionado con los dioses. Las antiguas culturas han tenido un contacto directo con los dioses y la mayoría de información que se ha recopilado refieren que los dioses siempre son seres que están fuera de la tierra, ¿no? Las antiguas culturas adoraban a dioses que estaban fuera de la tierra. ¿Será por eso que los relacionaban con el oro? El oro no es un material terrestre, o sea, no se originó en la tierra. El oro que conocemos en la tierra viene todo, absolutamente todo, de los asteroides y meteoros que cayeron sobre el planeta hace miles de millones de años. El oro proviene de fuera del planeta. Los antiguos pueblos creían que sus dioses también. ¿Será por eso que el metal era tan sagrado para ellos? Al darse cuenta de que los españoles lo único que ambiciaban era el metal precioso, ese oro, decían, antes de entregarlo, prefiero maldecirlo, para que sus cautivos, para que sus conquistadores padecieran todo lo malo que también le estaban haciendo a los pueblos originarios de América. Y para ese tipo de maldiciones utilizaban además el poder de los dioses. Por eso yo pienso que este tipo de dioses se hayan comunicado literalmente con estas culturas y les hayan transmitido algunos conocimientos a todas las culturas, conocimientos comunes. ¿Realmente los pueblos antiguos podían utilizar el oro para comunicarse con algo más? ¿Algo que se encuentra allí afuera? ¿Podríamos nosotros recuperar esa conexión espiritual? ¿O las terribles maldiciones arrojadas sobre el oro americano también caerían sobre nosotros? En el pasado, todo aquello que no se podía justificar se atribuía a magia o a los dioses. Hoy en día la ciencia puede explicar con facilidad muchas de esas cosas. Sin embargo, siguen sucediendo ciertos acontecimientos trágicos que escapan a toda lógica.